Hola, buen día, ¿cómo les va? Bueno, hoy estamos arrancando con este webinar de empoderamiento femenino que está organizado entre ASEA, la Asociación de Emprendedores de Argentina, que es una ONG que trabaja en el fomento y la influencia de políticas públicas para emprendedores y en el apoyo a través de capacitaciones, webinars como estos, programas y eventos, para que ustedes puedan tener herramientas para emprender y mejorar en todo aquello que quieran sacar adelante en el área de los negocios. Principalmente la idea de hoy es que las mujeres que están escuchando y los hombres también puedan llevarse herramientas para entender un poco la dinámica que sucede cuando una mujer tiene ganas de emprender o está emprendiendo y qué problemáticas tiene que enfrentar, y específicamente en esto de qué dinámicas suceden a la hora de presentarse en un evento de networking, presentarse ante un inversor, y qué cuestiones son interesantes, ¿no?, de tener en cuenta respecto de la relación con otros y con otros pares para poder optimizar y tener más herramientas. Les voy a contar un poquito acerca de mí y por qué estoy acá. Yo formo parte del comité ejecutivo de ASEA. Tengo 37 años, me considero una emprendedora y principalmente me gusta mucho poder brindar herramientas para poder contar algunas cosas que yo fui aprendiendo durante mi recorrido y que me parece que es interesante poder compartirlas para que ustedes hoy se puedan llevar algunos tips concretos acerca de qué cuestiones hay que tener en cuenta a la hora de emprender desde el punto de vista femenino. Puntualmente yo comencé en el 2013 con un emprendimiento social que se llama CRIAR, Comunidad Mujeres Emprendedoras. Es un emprendimiento que tiene que ver con poder fomentar la cultura emprendedora entre las mujeres y tiene lugar en Rosario, en la provincia de Santa Fe, donde ya hoy han pasado más de 600 mujeres que han emprendido y han aprovechado los programas que tienen foco específicamente en la visión de género y también en herramientas de negocios para que estas mujeres puedan llevar adelante sus proyectos. A través de ese proyecto tuve la oportunidad de participar en el Global Entrepreneurship Summit, que es la cumbre mundial de emprendedores que se desarrolló en ese momento en la Universidad de Stanford en Estados Unidos. Y me parecía importante poder contarles esto porque hasta ese momento yo no contaba con herramientas para poder llegar a conocer otras mujeres que estaban emprendiendo en otros países tan diversos como los países de África o países de Europa, en donde, bueno, de alguna manera siempre desde acá, que estamos en el Cono Sur, creemos que las mujeres, especialmente Europa o países del norte como Estados Unidos, tienen más desarrollo a la hora de emprender o más herramientas, y la realidad es que traje esta experiencia para contarles que tenían las mismas problemáticas que nosotras. Yo creo que las mujeres a lo largo y a lo ancho del mundo tienen que enfrentar las mismas barreras, y les traje una frase que tiene que ver con un pensamiento de Barack Obama, que estuvo presente en ese encuentro y que de alguna forma fue, digamos, el puntapié y el hilo conductor del trabajo, del por qué hay que trabajar para el fomento de la cultura emprendedora en mujeres, que tiene que ver con que todo el mundo tiene potencial y tiene que ver con abrir una mirada diversa para que todos puedan emprender, no solamente las mujeres, sino todos puedan emprender, porque de alguna forma, si nos ponemos a pensar un poco en el foco de la cuestión, tiene que ver más que nada con que todos podamos elevar nuestra calidad de vida. Las mujeres cuando emprenden invierten cerca del 90% de lo que ganan en sus familias, en elevar la calidad de vida de los que les rodean, de su comunidad, hace compras dentro de su comunidad, y todo eso tiene que ver con que el capital tiene que aflorar, ¿no? Me queda siempre esa frase dando vueltas, esto de que podamos generar oportunidades para otros y de alguna forma también fomentar el emprendedorismo en las mujeres, que a veces no es la primera opción. Las primeras opciones son siempre estudiar y trabajar en relación de dependencia, y emprender te puede dar un montón de herramientas para que vos puedas ser independiente, elegir algo que te apasione y poder hacerlo de una forma, si se quiere, con el espíritu femenino, que tiene muchísimas cuestiones muy positivas, que tienen que ver con la creatividad, que tienen que ver con las características de un liderazgo, como decía anteriormente, diverso, inclusivo, y que
de alguna forma, si nos ponemos a pensar, las mujeres contamos con un montón de recursos que a veces no aprovechamos cuando pensamos en liderar un negocio. Por otra parte, una de las experiencias interesantes dentro de lo que pude recorrer dentro de ASEA es el ciclo de mujeres emprendedoras. Es un ciclo que comenzó en 2017, que trabajamos muchísimo en 2018, por el cual pasaron cientos de mujeres, y una de las experiencias más ricas fue la que se elaboró para el W20, el Women 20, que tenía que ver con poder pensar qué problemáticas estaban atravesando estas mujeres y de qué forma, ¿no? A través de ASEA y con el apoyo de mujeres líderes, podíamos aunar para que sean escuchadas en el marco del G20. Bien, les voy a contar algunas ideas, conceptos que tienen que ver con estas barreras que yo nombraba anteriormente, estas cuestiones que tienen que atravesar las mujeres a la hora de emprender. Y principalmente pensar que las mujeres tienen un conjunto particular de habilidades, como les decía anteriormente, que no solo las distinguen de los hombres, sino que también se prestan para que podamos ser exitosas, ¿no? Para que estas mujeres sean exitosas. Las mujeres emprendedoras tienen una visión más matizada del riesgo. Y este es un punto que me gustaría profundizar, porque si tal vez las que están escuchando todavía no están emprendiendo, me parece importante que puedan identificar que hay algunas cuestiones que tienen que ver con esas herencias, esos filtros culturales, de alguna manera van constituyendo, ¿no? Nuestra forma de pensar, y nosotras las mujeres tenemos más aversión al riesgo, nos da miedo arriesgar, ¿no? Nos da miedo presentarnos a una convocatoria en donde se va a involucrar alguna decisión que tengamos que tomar respecto del dinero. Esto lo estoy hablando de forma generalizada, no quiere decir que a todas las mujeres les pase lo mismo, pero a través de los estudios y de las estadísticas encontramos esta cuestión, ¿no? Las mujeres tienen más aversión al riesgo, no les gusta arriesgar, no les gusta vincularse con entidades financieras, entonces eso también puede llegar a ser una problemática a la hora del crecimiento. ¿Por qué empezamos por acá? Porque de alguna forma los números arrojan algunas cuestiones y algunos datos que tienen que ver con esto, ¿no? ¿Por qué no hay tantas mujeres emprendiendo en el área de tecnología, por ejemplo, o en el área de negocios en donde siempre lideran hombres, ¿no? Tiene que ver con esto también. Hay un porqué que sustenta que hoy pase lo que pase y que las mujeres estén nucleadas por lo general en las mismas áreas. Dentro de los porcentajes, ¿no? Para que ustedes conozcan, y los índices de mujeres emprendiendo, en América Latina y el Caribe ronda el 15%, o sea que es un porcentaje bastante bajo, ¿no? Si nos ponemos a pensar que, por ejemplo, en el porcentaje de los hombres siempre está elevado entre un 16 y un 18, o sea que hay que seguir trabajando. Y las ganancias, que ese es otro tema, otro de los puntos y las particularidades que tienen que ver con los emprendimientos femeninos, las ganancias por lo general son consideradas como un extra, ¿no? La mujer por lo general tiene un trabajo en relación de dependencia y considera tener un emprendimiento para tener una ganancia extra, y a veces no lo considera como su principal fuente de ingresos. Eso hace que también, de alguna forma, no haya un compromiso real con ese emprendimiento a la hora de crecer y constituirlo en un negocio, de escalarlo, de pensar en una expansión, en tener empleados, ¿sí? Por otra parte, dentro de las barreras y yendo ya directamente a los obstáculos, hay algunas áreas y algunos ámbitos, algunos campos de acción que son considerados femeninos, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con lo textil, lo educativo, lo gastronómico, muchos servicios, ¿sí? Están hoy siendo llevados adelante por mujeres. Y las principales barreras en ese proceso de creación de los emprendimientos son la falta de confianza y la actitud negativa, ¿no? Esto que decía anteriormente, de bancos y entidades financieras, que de alguna forma no están tal vez tan preparadas para poder lidiar con estos miedos o con esta aversión al riesgo de las mujeres. Por eso hoy hay tanto apoyo desde ese tipo de entidades, generando líneas propias, generando espacios propios para las mujeres. O sea, no es porque sí. Y esta discriminación positiva tiene que ver con eso, ¿no? El poder generar espacios donde la mujer se sienta con confianza suficiente para poder avanzar. Eso indica el por qué cuando se generan convocatorias abiertas, ¿sí? Que no son específicas para mujeres, en el área de tecnología o en el área de la ciencia, haya muy pocas mujeres participando. Y se explica de otra manera el por qué nosotros cuando realizamos
actividades específicas para mujeres, como lo fue el Mujeres Emprendedoras, había tantas mujeres ahí dentro participando, porque las mujeres están estudiando, están emprendiendo. El tema es que tenemos que seguir generando espacios, de alguna manera, esto que está sucediendo hoy, que obviamente está dirigido también a hombres, pero la intención es que lo puedan escuchar mujeres, que las que pregunten mayormente puedan ser mujeres, es generar esos espacios de confianza para que la mujer se sienta empoderada y así poder trabajar hacia una unidad. Ojalá que en algunos años de aquí adelante no tengamos que hablar más de espacios para mujeres emprendedoras, sino que todo sea de alguna manera integrado y equitativo para que las mujeres se sientan parte y quieran participar. Otros obstáculos que surgen durante el proceso de creación de ese emprendimiento tienen que ver con el insuficiente capital de trabajo, ¿no? La falta de seguridad, la libertad en la movilidad. Y de alguna forma también es importante pensar que existe un sesgo implícito, ¿no? Donde las personas creen que las mujeres no tienen esas habilidades para tener éxito, ¿no? Esa percepción hace que sea más difícil obtener este tipo de recursos, como decíamos anteriormente, financiamiento y demás. Todo esto está en el imaginario colectivo, tiene que ver con una historia, tiene que ver con años y años, ¿sí? De historias que fueron calando hondo en todo lo que tiene que ver con esta memoria colectiva, en donde de alguna manera estos sesgos aparecen. Todavía estamos en ese proceso, por más que hayamos avanzado muchísimo, ¿no? Dentro del Estado, dentro de las organizaciones del tercer sector, dentro del ámbito privado, en el apoyo al desarrollo de emprendimientos femeninos, todavía hay muchísimo camino por recorrer. Y las mujeres se enfrentan, como decíamos anteriormente, obstáculos adicionales, ¿no? Para mantener el equilibrio trabajo-vida. Hay una realidad que tiene que ver con que las mujeres que eligen ser madres atraviesan dentro de ese proceso un montón de dudas que tienen que ver con que si van a poder llevar adelante su emprendimiento mientras crían a sus hijos, si porque quieren criar a sus hijos empiezan a pensar en un emprendimiento personal, ¿no? Para de alguna forma tener más tiempo de calidad de vida con su familia, o al revés, o si creen que esa situación las va a poner de alguna forma en desventaja con otras mujeres que no tienen hijos. O sea, son preguntas que las mujeres se hacen a la hora de pensar en un negocio y que de alguna forma influyen muchísimo en ese crecimiento. Bien. La mujer como emprendedora tiene una serie de características propias que se predican a la hora de emprender. Persistencia, esfuerzo, resistencia y creatividad son algunas de las que podemos nombrar como las más, digamos, sobresalientes a la hora de pensar en las características de las mujeres. Quería ir a uno de los últimos relevamientos que se desarrolló en la Confederación Mediana de la Empresa, en CAME, que arroja que en actividades como comercio y emprendimientos chicos, las mujeres son dueñas y administradoras de un 30% de esas empresas. Este relevamiento se hizo el año pasado y fíjense en los rubros que les voy a contar, ¿no? Dentro de este universo, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires es más parejo y 1 de cada 2 emprendimientos son encabezados por mujeres, principalmente en los rubros de indumentaria, mercerías, zapaterías, realería y lencería, que son fundados o dirigidos por mujeres. Fíjense que no les estoy contando que esos emprendimientos o esos negocios tienen que ver con rubros más duros. No nombré en ningún momento la tecnología, por ejemplo, y me parece importante que también nos paremos desde este lugar, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nos está faltando a nosotras como mujeres para poder empezar a emprender en áreas o en rubros que no están considerados, y lo pongo entre comillas, porque tienen que ver con convenciones sociales? No existe en realidad, ¿no?, alguna cuestión que diga que una mujer no puede emprender en un área dura, pero seguimos teniendo ese sesgo inconsciente que hace que las mujeres no emprendan mayoritariamente en esas áreas, siendo que la mayor parte de las graduadas universitarias son mujeres, ¿no? Entonces, de alguna forma, hoy la idea y la invitación tiene que ver con esto. Estoy haciendo un recorrido rápido de algunas cuestiones como para poder contextualizar y que podamos ir a herramientas, pero sí me gustaría que se puedan animar a partir de esto, que es lo que tratamos de hacer desde ASEA y en este emprendimiento junto con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que ustedes puedan pensar en qué quieren emprender, qué es lo que les falta, qué tienen que recorrer para poder llegar, ¿no? Y que se sientan que tienen herramientas, que hoy tienen apoyo y que hay un montón de organismos que las pueden ayudar en este recorrido. Volviendo a lo que les contaba anteriormente sobre mi historia como emprendedora social,
Cuando yo comencé a emprender, en ese momento, no había tantas herramientas como ahora. De hecho, esa comunidad de mujeres que yo les comenté en un principio surgió por eso, porque las mujeres por el año 2013 no tenían tantas herramientas, ¿no? Y dentro del orden de lo privado, cuando yo comencé a emprender como consultora en el área de comunicación, por allá por el 2004, no había círculos de mujeres emprendedoras, ni había tantas herramientas como ahora, ni la sociedad estaba tan abierta a compartir, ¿no? Y hoy lo que pasa es esto de poder aprovechar las instancias de networking, este tipo de cuestiones, hace que, de alguna forma, teniendo un montón de recursos gratuitos como estos, y pudiendo aprovechar lo que brinda el Estado, lo que brindan las organizaciones del tercer sector, uno se pueda empoderar en el sentido de tener más herramientas para poder salir a la calle y llevar adelante un negocio. Les voy a contar qué motiva, esto es del 2014, no es actual, pero no ha cambiado tanto, qué motiva a las mujeres a emprender en Latinoamérica, ¿no? Y en primer lugar, las motiva la independencia económica. Y creo que aquí reside, y esperé para traer este tema a este webinar, en este orden, porque de alguna forma creo que lo más importante y lo que nos tiene que motivar para poder emprender es la independencia económica, que es la que permite la independencia de un montón de decisiones en un montón de órdenes. Parte de las problemáticas que hoy sufren las mujeres respecto de la violencia de género tienen que ver con eso, tienen que ver con una no independencia económica. No vamos a entrar en esos temas porque no tienen que ver con el foco de la charla, pero sí me parece importante que podamos pensar en esto. Porque muchas de nosotras, cuando tenemos la oportunidad de ser realmente independientes, no lo hacemos. ¿Por qué aparecen estos sesgos, no? ¿Por qué nos dejamos de alguna manera llevar, ¿sí? Por convenciones sociales, por pensar que el hombre tiene que ganar más dinero, por pensar que tiene que seguir siendo, ¿no? El protector, cuando de alguna forma la sociedad cambió un montón y hoy tenemos que trabajar en un esquema de equidad, ¿no? En donde de alguna forma esas diferencias se vean potenciadas, pero que tengamos todos la misma igualdad de oportunidades. Por otra parte, la pasión por el negocio. Esto es algo importantísimo, ¿no? En segundo orden, o sea, en primer orden la independencia económica, en segundo orden la pasión por el negocio. Creo que es fundamental que tengamos pasión, por eso que queremos emprender. Nadie puede pensar en emprender si no siente pasión por eso que hace, porque lo más probable es que eso vaya a durar un mes. La idea es que vos puedas encontrar, cualquiera de ustedes pueda encontrar eso que las apasiona, está conectada con esa fibra interna para poder sacar adelante el negocio. Por otra parte, dar empleo es otra de las motivaciones, y creo que esto es algo muy importante porque una de las características, como les decía anteriormente, que tiene que ver con este liderazgo de la mujer emprendedora, es el liderazgo inclusivo, diverso. Entonces esta idea de dar empleo también tiene que ver con esto de poder cuidar a otros, ¿sí? De poder generar comunidad a partir de ese emprendimiento. Y por otra parte, el reto personal. Creo que para cada una de nosotras, para cada una de ustedes, es muy importante poder generar, ¿no? Algo propio, algo personal, dejar una huella, dejar una marca, algo que las identifique. Bien, ¿qué acciones son importantes promover e implementar, ¿no? Para que esto suceda? Por un lado, contribuir a la capacitación de emprendedoras que tengan que ver con estos temas que estamos trabajando hoy, pero específicamente con herramientas que estén vinculadas a las tecnologías de la información y la comunicación. Hay una brecha muy grande todavía entre las mujeres que tienen conocimientos acerca de herramientas tecnológicas y que las aplican en su negocio con las que no lo tienen. Entonces creo que es una de las áreas que hay que seguir trabajando, ¿no? Por otra parte, bueno, el aumento de mujeres emprendedoras participando en programas para emprendedores creo que también es un desafío y es de alguna forma un reto que nosotras tenemos y un compromiso que tenemos que tomar de participar y de poder exponer lo que hacemos en competencias, en programas, en jornadas en donde participen también los hombres. Dentro de las conclusiones que habíamos pensado el año pasado, en el relevamiento que les contaba, en vinculación con W20, habían surgido algunas que son interesantes, que tienen que ver con la premiación impositiva, ¿no? Para equipos que sean inclusivos y diversos. Estas son algunas ideas que generamos pensando en un futuro. La creación de guarderías de hijos para las mujeres emprendedoras, que es otra de las problemáticas, ¿no? Bueno, quiero emprender y tengo hijos, entonces, bueno, ¿cómo puedo hacer para tener más tiempo
para poder crecer en mi negocio, la creación de espacios de networking presenciales, y esto es algo que hacemos mucho desde ASEA, que las invito a poder participar, a encontrar otros pares que las puedan asistir y que las puedan ayudar. Bien, y como conclusiones finales, como para empezar a pensar en las herramientas específicas, me parece importante que podamos pensar, ¿no? Entre todas y entre todos como sociedad, que no es esto de lo que hablamos hoy, del pensar en derribar estas barreras, en construir herramientas para empoderar a estas mujeres que tienen las mismas capacidades y habilidades que los hombres, pero que a veces se sienten retraídas a la hora de emprender. No tiene que ver con una mera demanda feminista, ¿no? Sino que tiene que ver con que el empoderamiento económico es una condición esencial para el crecimiento económico y sostenible, ¿no?, de la sociedad. Así que me parece importante que ustedes también lo puedan poner en palabras, que lo puedan sostener, ¿no? Que puedan sostener también su discurso cuando las personas le preguntan por qué hay, por ejemplo, actividades específicas para mujeres. Y bueno, porque todavía tenemos que seguir trabajando en generar ese espacio de confianza, ese espacio de sostén, de apoyo, ¿no?, para que haya cada vez más mujeres emprendiendo. Acá en ASEA pudimos lograr en muy pocos años, en 2017 esta parte, que empezamos a trabajar específicamente con este segmento, que en promedio nosotros somos 22.000 emprendedores. De ese gran segmento de 22.000 emprendedores, el 40% son mujeres, ¿no? Y nuestra idea es trabajar de aquí al 2020 pudiendo pensar en lograr esa paridad, ¿no?, esa equidad respecto de los números. Así que las invito a sumarse. Bueno, nos vamos a ir a las herramientas, ¿no?, específicamente porque ya les conté un poco el contexto y me gustaría ir detallando cada una de ellas a medida que vayamos avanzando en el porqué. Esto tiene un orden, una correlatividad, si se quiere, que yo fui pensando como emprendedora, que creo que les puede sumar. Y en primer lugar quería regalarles la idea de que puedan enfocarse. En mi trabajo con mujeres emprendedoras he trabajado con más de 5.000 aproximadamente, porque estoy en varias organizaciones. Siempre encuentro la problemática que tiene que ver con la falta de foco. Entonces, una herramienta para empoderarte tiene que ver con poder enfocarte, ¿sí? Si querés emprender, es importante que puedas pensar realmente, encontrar esa pasión que conecta con esa fibra que hablábamos anteriormente, pero hay que poner foco. Por lo general, las mujeres, en esta cuestión de la multiplicidad de tareas, también tenemos esa multiplicidad de gusto, ¿no? Entonces, me encanta el diseño, me encanta el idioma, me encanta. Entonces, no, bueno, hay que pensar en dónde vamos a poner el foco, hay que ser estratégicas en eso. Porque eso nos va a permitir poder descubrir debilidades y fortalezas. Si yo me enfoco solamente en un tema, solamente en un rubro, voy a poder darme cuenta específicamente y conocerme para saber en qué soy fuerte, qué es lo que hago bien y qué es lo que no hago tan bien, como para poder delegar. Otro de los puntos es ser creativa, ¿no? Y ser creativo hoy por hoy es difícil porque está todo inventado realmente, pero bueno, la idea es encontrar nuevas soluciones. Cada una de ustedes puede tener una impronta diferente para pensar una solución específica para un problema para la sociedad. Yo tengo que poder conectar eso que quiero hacer con la solución a un problema. Para que realmente tenga valor, tiene que solucionar algo. Entonces, bueno, ¿cómo puedo yo contar esa solución? ¿Cómo puedo yo solucionar ese problema que está teniendo la sociedad, que está teniendo un segmento específico al cual me voy a dirigir? Pensarlo de esa manera les va a dar también a ustedes más herramientas para pensar cómo tienen que desarrollar ese emprendimiento. Crear propuestas de valor, y es muy importante que piensen el valor que ustedes le van a dar a ese producto o a ese servicio, ¿no? Y el valor traducido en qué cuestiones, ¿sí?, voy a trabajar yo para que mi producto o mi servicio no sea meramente una venta de un producto o de un servicio, sino que sea la venta de una experiencia, que sea la venta de un montón de cuestiones que tienen que ver con ese rubro. Por ejemplo, si yo apostara a lo local, ¿no?, de generar empleo local, de ayudar a una comunidad, puedo pensar, por ejemplo, en este caso, dentro de generar valor, puedo pensar en emprendimientos de triple impacto, en emprendimientos que tengan un impacto en lo social, en lo económico. Obviamente estamos trabajando en el desarrollo de negocios y en lo ambiental, por ejemplo, ¿no? Pueden ser algunas de las líneas que las pueden motivar como para definir un poco esto del valor, ¿no? ¿Desde dónde yo voy a agregar valor? Definir nuestro negocio, ¿no? De alguna forma, cuando uno llega hasta este punto
tiene que empezar a darle forma a ese negocio, pensar qué, para quién, dónde. Muy importante. ¿Qué voy a hacer? ¿Para quién? No puedo pensar en desarrollar un emprendimiento que abarque, ¿sí?, un segmento desde los 15 años a los 85 años, ¿no?, de varones y mujeres. No, tengo que segmentar, que tengo que trabajar sobre un público específico. ¿Dónde se va a desarrollar ese emprendimiento, ¿no? ¿Cuáles van a ser mis canales de venta? Me lo tengo que preguntar. ¿Voy a vender por Instagram? ¿Voy a vender a través de otra red social? ¿Voy a tener un sitio web? ¿No? ¿Voy a abrir un local? ¿No? ¿Dónde va a estar el corazón de mi negocio? Es importante también que puedan investigar su mercado. A través de todos estos años, como les decía, el trabajo con mujeres, encuentro que en muchas de estas instancias que tienen que ver con la elaboración del primer emprendimiento, las primeras ideas, muchas mujeres refieren que no tienen competencias, ¿no? Y de alguna forma, así como les decía que está todo inventado, es muy difícil que no tengan competencia. Entonces es importante que busquen, ¿no? Que busquen en internet, que pregunten, que se conecten con ese mercado específico al cual ustedes van a apuntar, para encontrar cuáles son esos competidores y aprender un poco, ¿no?, de ese mercado antes de terminar de desarrollar la idea. Es importante también que puedan analizar sus recursos, ¿sí? Hay que hacer una distinción entre lo que tengo y lo que debo conseguir, lo que tengo que conseguir. Cuando hablamos acerca de emprender, y esto pasa con hombres y mujeres, cuando hablamos acerca de emprender, sucede que muchos ponemos, ¿no?, en palabras esto de no puedo emprender porque me falta el dinero, necesito financiamiento. Y les puedo asegurar que en un gran porcentaje, arriba del 60%, cuando uno hace el análisis de los emprendimientos, no era necesario un financiamiento o dinero específicamente, era necesario poder detallar qué es lo que tengo y qué es lo que tengo que conseguir. Porque dentro del espacio, ¿no?, pensándolo como si fuese una agenda, ¿no?, si yo lo divido en dos y empiezo a pensar qué es lo que tengo, seguramente tengo un montón de recursos que tienen que ver con el capital social. O sea, ¿qué personas conozco que me pueden ayudar en mi emprendimiento? Mi red de amigas, mi barrio, la red que puedan generar en una organización como es ASEA, las capacitaciones que tienen que ver con lo que brinda el Estado, ¿no? Lo que brinda el sector privado, actividades, eventos, jornadas, un montón de cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué cuestiones yo ya recorrí? ¿Qué cuestiones tengo? ¿Y qué es lo que tengo que conseguir? Y a veces tiene que ver más con un trabajo de internalizar ciertas cuestiones, ¿no?, de trabajo propio, de sentarse a trabajar. Son muchas horas sentado bajo la silla, arriba de la silla, de escribir y de pensar en el proyecto y pensar en tu modelo de negocios, ¿no? A veces no es solamente el ir a buscar dinero. Capacitarnos es fundamental, es la única manera de llegar a nuestro objetivo. Creo que esto que está pasando hoy es importante por eso. Es muy importante que mientras más nos capacitamos, más herramientas vamos encontrando para poder fortalecer ese negocio, pero principalmente para fortalecernos a nosotras mismas. Eso es lo importante. O sea, desarrollar el negocio, desarrollar el modelo, desarrollar la estrategia, pero también es de igual importancia el que ustedes puedan fortalecerse a ustedes mismas en ese liderazgo. Importante, chicas, poder amigarse con los números. A las mujeres, por lo general, no generalizo, no le gustan los números, y el emprendimiento es un negocio, así que va a haber que amigarse. Buscar referentes de guía es muy importante, ¿no? Siempre pueden encontrar otros referentes que las puedan apuntalar, que sirvan de modelo para ustedes, ¿sí? Pueden seguir gente en redes sociales, pueden conocer gente en espacios de networking, pueden asistir a programas de mentoreo. Hoy por hoy hay muchos, antes no había tantos, entonces también es una herramienta importante, ¿no? Poder relacionarse en espejo con otra persona. ¿Qué camino tuvo que recorrer esa mujer, ese hombre para poder llegar a donde está hoy, ¿no? Entonces, bueno, ¿desde dónde me voy a parar? ¿Qué cosas puedo aprender de otra persona? Planificar el trabajo. Es importante que nos fijemos metas y objetivos, ¿sí? En esto de identificar fortalezas y debilidades propias, es importante que cuando identifico debilidades pueda pensar en delegar, ¿sí? Y esta delegación me va a ayudar muchísimo a poder crecer, el pedir ayuda. Asociarnos, una de las cuestiones que más cuestan, sí, es complicado a veces conseguir un socio.
pero creo que asociarse también hace que las ideas crezcan y se potencian y es una opción interesante, que también sería importante que puedan barajar. Y en esta voy a hacer un stop, porque me parece que es una de las más importantes, que tiene que ver con ese aprendizaje que van a ir teniendo a medida que vayan avanzando en su emprendimiento, que tiene que ver con la tolerancia al fracaso, ¿no? El entender que el fracaso o la falla o el error que cometo tiene que ver con mi aprendizaje. Y en este punto, para lo que tiene que ver con comunidad de mujeres y el apoyo de otras, es fundamental que puedan rodearse de mujeres que estén en el mismo estadio que ustedes. Por eso existen todo este tipo de espacios, ¿no? Para fomentar esas redes, para que ustedes, cuando sientan que erraron, que fallaron, que tuvieron un fracaso en el emprendimiento, que pusieron todo lo mejor de sí y tal vez eso no sucedió, lo que esperaban, puedan encontrar en otras, ¿sí?, ese apoyo para poder conversar y poder sentirse apoyadas en seguir emprendiendo. Esto les va a pasar, es indefectible. O sea, en el desarrollo de un negocio voy a errar y voy a fallar muchas veces. Ahora, lo importante es poder entender que es parte del proceso para poder continuar y seguir con mi emprendimiento. Para eso es importante ser optimista, ¿no? Es una actitud de alguna forma imprescindible para poder emprender. Entonces es muy importante que podamos tener esta red, ¿no?, de apoyo. Soñar con eso que quiero lograr y relacionarnos. Hay una instancia muy interesante que tiene que ver con el inicio de los emprendimientos y cuando la emprendedora empieza a tomar contacto con estos espacios de relacionamiento, en donde a veces suele suceder que no quieren contar la idea, ¿no? Tengo una idea que me encanta, que quiero llevar adelante y voy a un espacio en donde me puedo relacionar, en donde puedo buscar socios, en donde puedo buscar apoyos y no quiero contar mi idea. Y eso es algo que tenemos que revertir. Mientras más cuentes tu idea, más oportunidades vas a tener, ¿sí?, de apoyo, de financiamiento, de futuros socios, de recursos. Entonces, eso es algo también que tenemos que modificar, ¿no?, de que trabajar. Bueno, no sé cómo estamos con el tiempo, como para ir a las preguntas, así que bueno, les agradezco el poder estar con ustedes, el hacer este recorrido. De alguna forma tiene que ver con algunas proyecciones, ¿no?, que hablan acerca de las problemáticas de las barreras, pero principalmente quería comentarles acerca de esas herramientas que a mí me sirvieron muchísimo, que creo que les han servido a un montón de mujeres. Las he seleccionado en orden de prioridad para que ustedes las puedan tener en cuenta y sentirse empoderadas, sentirse con herramientas, y las invito a asociarse a SEA ingresando a www.acea.com.ar, a recibir información, a relacionarse, a participar de toda la oferta de programas que bueno, se realizan desde la asociación. Muchas gracias. ¿Seguimos? Bien. ¿Vamos a preguntas? Sí. Bien. Buenísimo. Bien. Preguntas. Bien. ¿Cómo pueden emprender estas profesionales? ¿No? Por ejemplo, las profesionales que están, hablábamos un poco de las problemáticas que existen a la hora de emprender cuando estas mujeres deciden llevar adelante negocios que tienen que ver con la ciencia, ¿no? Un espacio que está liderado por hombres, que en donde de alguna forma los requisitos suelen ser inalcanzables. Yo las invito, y en función de mi experiencia en relación con mujeres emprendedoras en ciencia, las invito a las que están dentro de esas áreas a desestructurarse. Creo que es muy importante que puedan salir, ¿no?, de ese área para poder cambiar de alguna forma algunas cuestiones que tienen que ver con el mindset. El mindset emprendedor, ¿sí?, tiene algunas cuestiones que están muy relacionadas con el acercamiento al riesgo, ¿no? Por eso esto que estamos llevando hoy adelante, esto del empoderamiento, el pensar en qué herramientas me pueden servir para sentirme con mayor confianza. Creo que es muy importante que puedan desarrollar esas ideas dentro del campo de la ciencia, pero que puedan empezar a relacionarse fuertemente con el campo del emprendedorismo, ¿no?, para poder aprender otras competencias. Las competencias que las mujeres que trabajan en ciencia son importantísimas,
para el desarrollo de esa idea, pero hay que hacer un viraje importantísimo dentro del ámbito de los negocios, que es lo que no aprenden en la universidad. Por eso es tan importante que una vez que ya tienen esa idea, puedan empezar a relacionarse con otras personas que están dentro del ámbito de los negocios, que están dentro del ámbito emprendedor, que les van a poder formar y de alguna forma acompañar en un proceso que es totalmente diferente al que viven las mujeres que están relacionadas con esas áreas. Por eso es importante ese clic que hay que hacer, ¿no? Que no es fácil, pero que de alguna forma ese poder combinar esas herramientas que ustedes traen desde la ciencia y la tecnología con las herramientas del área de los negocios es impresionante y les va a dar a ustedes un cambio absoluto en lo que tiene que ver con el foco de la carrera y el pensarse también en la generación de negocios independientes, que es algo que tampoco sucede o se fomenta dentro de las universidades. Bien, ¿qué programas de mentoreo recomiendo o conozco? Bien, hay un programa muy interesante que se desarrolla en el Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación a través de los clubes de emprendedores, que es un programa que trabaja sobre 2 fases: la etapa temprana, en donde el emprendedor o la emprendedora toma contacto con un mentor que lo pueda asistir en esa primera fase, que tiene que ver con poder pensar en cuál es mi modelo de negocios, en ordenar esa idea, y una etapa de consolidación, ¿no? Un acompañamiento de consolidación que se enfoca más que nada en poder hacer que ese emprendimiento pueda escalar, pueda crecer. Ese tipo de emprendedores se relacionan con mentores mucho más avanzados que ya han desarrollado eso en sus empresas y que lo pueden contar, que lo pueden explicar y que de alguna forma pueden trasladar esa experiencia, ¿no? Otro de los programas de mentoreo que conozco y que recomiendo es el programa de mentoreo para mujeres líderes del Cono Sur de la Fundación Voces Vitales Argentina. De hecho, yo hice el programa, es una fundación muy interesante que trabaja con foco específico. Y bueno, dentro de ASEA, principalmente, que es donde estamos trabajando, bueno, el programa de mujeres emprendedoras es muy interesante y si bien, digamos, no está especificado y enfocado en el mentoreo, sí es una instancia importante para encontrar referentes que puedan ser sus mentoras. Lo mismo en el programa de segundo tiempo, ya me pasé, ¿no? De segundo tiempo, en donde también pueden encontrar referentes, en donde ustedes mismas puedan encontrar estas personas a las cuales preguntarles, a las cuales pedirles una ayuda que tiene que ver con esto de poder trasladar esa experiencia para que ustedes puedan crecer en sus emprendimientos. A veces no es necesario, yo les puse 2 ejemplos y les estoy contando lo que hacemos desde ASEA para que puedan tenerlo en cuenta para acercarse, pero no es necesario a veces ir a un programa de mentoreo. Si lo pueden hacer es fantástico, pero sí es importante que ustedes se puedan poner el rol de aprendiz para aprender de esos mentores que les van a aparecer en un montón de situaciones. ¿Por qué creo que surgen los miedos, las barreras ante el riesgo, ¿no? Bueno, de alguna forma estas barreras surgen, como les contaba, a partir de estos sesgos inconscientes que tienen que ver con los recorridos propios que hacemos dentro de los sectores educativos, dentro de la familia, tiene que ver con la historia, ¿no? Con la historia de la mujer y su rol en la sociedad, que si bien hoy se modificó muchísimo, sigue, ¿no?, arrastrando de alguna forma algunas cuestiones que tienen que ver con esto de ser el sexo débil o de alguna forma estar identificada como una mujer que está siempre pensando en la familia y que no tiene un foco más puesto en los negocios. Creo que eso es algo que tenemos que romper y creo que son barreras propias que aparecen y específicamente acá la pregunta tiene que ver con el ámbito laboral. Voy a hacer un impasse en esta pregunta para hablar de una metáfora de la cual no hablamos, que tiene que ver con el techo de cristal y que está muy relacionada porque hay una idea, se ha trabajado en una metáfora en donde la mujer que atraviesa, ¿no?, ciertas barreras para emprender o para avanzar en su ámbito laboral dentro de una corporación, por ejemplo, o podría ser también dentro de un ámbito social o político, cuando llega, por lo general, a ese pico máximo de productividad, en donde pudo lograr lo que quería, en donde pudo recibirse, en donde pudo empezar a ver los logros, es por lo general donde coincide con la edad de la maternidad. Entonces empieza a problematizarse acerca de si realmente va a poder tomar ese rol que le están ofreciendo o ese espacio para poder ascender
¿no? Y ahí aparece esto del techo de cristal, ese techo invisible, ¿no? Que de alguna forma solamente existe en nuestras mentes, ¿no? En nuestro inconsciente, que tiene que ver con esto de no poder, ¿no? De que hay algo en la sociedad, ¿no? Estas construcciones sociales que generan un contrapeso a la hora de tomar este tipo de decisiones, ¿no? Hay mucha bibliografía sobre esto, hay muchísimo para estudiar y para profundizar. Hoy lo que trato es de llevarlo a un terreno dentro de lo práctico para que puedan empezar a pensar que esas cosas que les suceden no tienen que ver con ustedes, sino que tienen que ver con lo que sucede con las mujeres en general. Y bueno, la idea es perforar ese techo de cristal, ¿no? Eso es, ese techo invisible, poder perforarlo pensando en todas aquellas mujeres que teniendo hijos, que teniendo problemas de salud, que teniendo problemáticas sociales, han podido avanzar en sus carreras, han podido emprender y han encontrado la forma de balancear, ¿no? Esto tan difícil que es lo personal y lo laboral. Bien, y tengo una más por acá. Bien, hay una más que tiene que ver cómo se hace un estudio de mercado para un producto. Bien, una muy buena pregunta. Lo voy a explicar de forma casera para que ustedes lo puedan hacer, que tiene que ver con, primeramente, poder identificar quiénes son sus competidores directos. Por eso traía colación de que muchas de las mujeres al inicio de su emprendimiento, cuando todavía no tienen formada al 100% la idea, dicen no tener competidores, ¿no? Entonces, bueno, hay que profundizar. Primero empezar a buscar, y pueden buscar, hoy tenemos la herramienta de internet que nos soluciona muchísimo las cosas. Entonces podemos buscar en internet, puntualmente en Argentina, por ejemplo, o en mi ciudad o en mi provincia, ¿no? ¿Qué emprendimientos que hagan lo mismo que yo están ya funcionando? Esos serían mis competidores directos, ¿no? Entonces empecé a investigar dentro de esos competidores directos quiénes son los que más venden, quiénes son los que tienen más desarrollo dentro del mercado, qué cuestiones diferentes a las mías tienen, ¿no? Dentro de las cuales yo también puedo potenciar lo propio, agregar más valor. Pero principalmente la idea es que ustedes para realizar esa investigación de mercado se tomen un tiempo prudencial de 15 días, un mes, de trabajo específico en esto. Lo importante es que ustedes, una vez que identifiquen esos competidores directos, puedan ir a visitar esos lugares o puedan recorrer sus sitios web o puedan buscar en internet información y puntualizar al menos 5 competidores directos, sería lo ideal, ¿no? Y después empezar a trabajar en los competidores indirectos, en esa investigación que tiene que ver con poder relevar a aquellos competidores que no hacen lo mismo que yo, pero que sustituyen la misma necesidad. Pensando específicamente en que el consumidor, por lo general, tiene un dinero X para gastar en ese producto o ese servicio, y qué cuestiones de ese producto sustituto, en ese relevamiento que yo haga de investigación de mercado, me pueden servir a mí para agregar más valor a lo que hago y que ese consumidor elija mi producto o mi servicio. Bien, una más. Bien, creo que estaríamos. No sé si los chicos hay alguna pregunta más. Por ahora no. Bien. No sé si esperamos a ver si hay alguna más o le damos cierre, si estamos bien con el tiempo. Creo que hablé bastante rápido para poder abordar las herramientas. Bueno, aprovecho para recordarles que próximamente vamos a estar realizando una actividad que tiene que ver con esto del programa de segundo tiempo que les comentaba. Así que bueno, pueden consultar toda la información y seguir en contacto con nosotros. Y bueno, voy a poner en pantalla mi correo por cualquier consulta que quieran hacer. Una última. Ah, bien. Perfecto. Todavía no ingresó. Mientras les voy contando acerca del correo, me pueden escribir a ceciribeco@sea.com.ar, que está en la pantalla. También me pueden seguir en Instagram. Me gusta mucho escribir. Todos los días escribo acerca de lo que voy desarrollando, de las ideas que creo que le pueden servir a los emprendedores. Bien. ¿Cómo poner el valor de venta del producto y que sea justo? Bueno, esta es una de las preguntas que suele surgir. Es una de las clásicas preguntas problemáticas a resolver, y más cuando
uno está iniciando el emprendimiento que todavía no la tiene tan clara dentro del rubro, ¿no? Creo que lo importante para poner ese valor de venta del producto y que sea justo es analizar seriamente los costos, ¿sí? Que es algo que a las mujeres no nos gusta por lo general. Hay que hacer un análisis serio de esos costos, pero también hay que hacer un análisis serio para poder pensar en ese valor de venta, en esto que hablábamos anteriormente, ¿no? ¿Cuál es el valor agregado real que yo estoy dando en mi producto, en mi servicio? Si yo realmente hice una investigación exhaustiva y se los estoy contando con métodos que pueden hacer ustedes de forma casera y que después podrán incrementar y que el día de mañana, si su emprendimiento, digamos, avanza de forma favorable, pueden contratar obviamente una consultora, una empresa para poder profundizar este relevamiento. Creo que lo importante es que ustedes puedan pensar a partir de eso en identificar seriamente ese valor agregado. Porque una de las problemáticas más importantes, y en esto de la relación con el dinero, aprovecho para traerlo en esto del valor de venta del producto y esto de la justicia, de lo que sea justo, las mujeres por lo general desvalorizan mucho su trabajo. Piensan en un valor hora que es menor al que tendría que ser, no profundizan referencias para tener idea acerca de cuánto tendrían que cobrar. Entonces es muy importante, primero, trabajar muchísimo en los costos, ¿sí? De forma seria, pensar en el valor hora de mi trabajo, pensar en todo el proceso productivo, en el tiempo, que es algo que también hay que tener en cuenta, y específicamente en ese valor agregado, ¿no? ¿Qué es lo que tiene agregado mi producto, mi servicio? ¿Con qué experiencia conecta? ¿Qué es lo que voy a comunicar? Todo lo que tiene que ver con comunicación también aporta muchísimo a pensar en el valor de venta del producto, ¿no? Porque también habla de un posicionamiento, habla de una imagen, habla de un montón de cuestiones que estamos vendiendo y que tienen que estar incluidas dentro de ese valor de venta, ¿no? Que son propias y que tienen que ver también con lo que ustedes desarrollan y con lo cual puedan conectarnos con esa pasión para hacer que ese emprendimiento sea diferente y que, bueno, tenga ese valor de venta justo y que, bueno, ustedes puedan tener éxito en aquello que emprenden, ¿no? Estaríamos de preguntas. Bueno, si estamos bien de tiempo, entonces no hago más que saludarlas. Espero que les haya servido esta interacción, este webinar. Y bueno, cualquier consulta que tengan, en pantalla están los datos a disposición para ayudarlas. Y bueno, especialmente volverlas a invitar a asociarse a SEA, que es gratuito. Y bueno, poder empezar a tomar contacto con las herramientas. Agradezco al gobierno de la provincia de Buenos Aires por esta oportunidad de estar en contacto con ustedes.